Saludos, mi nombre es Sobieski Eliezer Sánchez Piña y soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la siguiente presentación se estará hablando sobre el ensayo para determinar la resistencia a la compresión simple o compresión inconfinada de un suelo. El ensayo de compresión inconfinada o compresión simple es un tipo especial de prueba no consolidada, no drenada en suelos cohesivos. Este ensayo se rige bajo las normas del ASTM D2166, de la AASHTO T208 y la norma INVE 152-07. Y su objetivo no es más que determinar de manera rápida y económica la resistencia al corte de un suelo cohesivo. Este ensayo consiste en someter una muestra de suelo cilíndrica sin confinamiento lateral con el fin de medir deformaciones y la carga que produce la falla. La relación longitud sobre diámetro de las muestras para el experimento debería ser suficientemente grande para evitar interferencias de planos potenciales de falla a 45 grados y suficientemente corta para no tener falla de columna. La relación de esbeltez que satisface estos criterios es 2 menor que la esbeltez menor que 3. Aquí tenemos un esquema del comportamiento de la muestra en este ensayo. Esta muestra de suelo no va a estar confinada. Observen que lateralmente no hay nada. Por tanto, en la medida que aplico mi carga a la muestra, esta va a sufrir una deformación lateral, agrietamientos a lo largo de la estructura o sencillamente rotura o falla como tal. Aquí tenemos el círculo de Moore de este ensayo, en el cual el esfuerzo principal menor es 0 y el esfuerzo principal mayor, sigma 1, es igual a la resistencia a la compresión inconfinada. Podemos notar que en este círculo de Moore, para suelos cohesivos, el ángulo de fricción interna es igual a 0. Por tanto, de ahí saco la siguiente ecuación que me dice que el esfuerzo cortante es igual a sigma 1 sobre 2. Dijimos anteriormente que sigma 1 era igual a la resistencia a la compresión no confinada, y si lo divido entre 2, obtengo la ecuación del suelo, que sería la resistencia al esfuerzo cortante del mismo. Parámetros a seguir para la realización del ensayo de compresión simple. El ensayo de compresión inconfinada o compresión simple puede hacerse con control de deformación unitaria y con control de esfuerzos, ya sea para el control de la velocidad de aplicación de las cargas o del incremento de las cargas. En relación al control de deformación, este ensayo es muy sensible a la tasa de deformación unitaria, y para contrarrestar esto, se acopla una relación de engranaje adecuada a un motor y se controla la velocidad de avance de la plataforma de carga. Una tasa de deformación unitaria entre 0.5% por minuto y 2% por minuto provee resultados satisfactorios. Por ejemplo, una muestra de 50 milímetros a una tasa de deformación unitaria de 1% debería comprimirse a una velocidad de 0.50 milímetros por minuto. Las muestras del ensayo de compresión inconfinada usualmente se exponen a la baja humedad que provee el aire seco del laboratorio. Por tanto, deben llevarse a la falla antes de 10 minutos para evitar cambios en el contenido de humedad que puedan afectar la resistencia a la compresión inconfinada del suelo. En relación al control de esfuerzos, este requiere cambios en los incrementos de cargas y puede causar una respuesta errática en deformaciones unitarias y o resistencia última cayendo entre dos incrementos de esfuerzos. Las cargas de impactos que se generan en la muestra son difíciles de aplicar. Esto contribuye a que los experimentos de esfuerzo controlado se utilicen muy raramente en cualquier tipo de experimento de suelos. Las muestras de suelos se prueban hasta que la carga en la muestra comience a decrecer o hasta que por lo menos se haya desarrollado una deformación unitaria del 20%. Entre los equipos necesarios para este ensayo tenemos el tallador, que es el aparato mediante el cual le daremos las dimensiones adecuadas a nuestra probeta con ayuda de los cuchillos. Y también tenemos la máquina de compresión, que como su nombre lo dice, aquí es donde someteremos la probeta a compresión inconfinada. También es necesaria una balanza, un cronómetro, el deformímetro, el calibrador o pie de rey y un horno con control de temperatura. A continuación, les hablaré sobre el procedimiento para la realización del ensayo.
Lo primero es la preparación de la muestra. Se preparan dos muestras partiendo de una caja de sondeos y se marca el sentido en el que éstas estaban en el suelo. De no ser posible realizar el ensayo a partir de una muestra inalterada, se puede hacer desde una muestra alterada preparada previamente por remoldeo. Aquí podemos ver una muestra de suelo cilíndrica. Notamos que las muestras son irregulares. Por esto, se procede a cortar la probeta con ayuda de un cuchillo hasta dejarlas paralelas. Una vez hecho esto, se pone la probeta en el tallador tomando en cuenta el sentido en el que estaba en el terreno y con ayuda del cuchillo se va tallando la muestra hasta dejar la probeta con el diámetro y la altura determinada, de acuerdo a la relación de esbeltez, donde la altura debe ser 2 veces el diámetro. Bien, una vez hallada la probeta, con ayuda del calibrador o pie de rey, se comprueba que la relación de esbeltez se encuentre en el rango deseado, es decir, que sea mayor que 2 y menor que 3. Una vez hecho esto, se pesa la probeta, anotamos su peso, su diámetro y la altura. Bien, una vez preparada la muestra, lo que prosigue es la compresión de la misma. Para esto, se coloca la probeta en la máquina de compresión en el mismo sentido en el que ésta se encontraba en el terreno, de tal manera que quede centrada en el plato inferior y el plato superior apenas haga contacto con la muestra. Aquí tenemos una máquina de compresión. Este elemento es el que nos genera la fuerza axial. Esta es la rótula para asegurar una carga uniforme. El plato superior, el plato inferior. Aquí era la probeta de suelo entre medio de estos dos. Aquí tenemos el medidor de desplazamiento. Y por último, la velocidad de avance constante. Bien, una vez explicado esto, se lleva a cero el indicador de deformación y se aplica la carga de tal manera que se produzca una deformación axial a una velocidad de 0.5% por minuto a 2% por minuto. En ese momento es necesario aplicar una carga muy pequeña sobre la muestra, del orden de una unidad del deformímetro de carga o quizás 0.5 kilogramos para una celda de carga. Para esto, prendemos la máquina y tomamos lecturas en los deformímetros de carga y deformación. Para un deformímetro de 0.01 milímetros por división, tomamos lecturas cada 10, 25, 50, 75 y 100 divisiones, y de aquí en adelante se toman lecturas de cada 50 a 100 divisiones del deformímetro. Bien, se toman las medidas de las deformaciones y las cargas hasta que éstas comiencen a disminuir significativamente, hasta que la carga se mantenga constante por 4 lecturas o bien hasta que la deformación axial sea del 20%. La rotura debe darse entre 1 a 10 minutos. Podemos notar que nuestra probeta ya alcanzó la rotura y por tanto la falla. Una vez la probeta llega a la falla, se determina el contenido de humedad de la misma, llevándola al horno de control de temperatura hasta secarla completamente. Para obtener los resultados de nuestro ensayo, debemos proceder a calcular la deformación unitaria, el área corregida y el esfuerzo unitario para suficientes lecturas, unos 8 o 10 puntos bien espaciados, para así poder definir la curva esfuerzo-deformación unitaria adecuadamente. La deformación unitaria se calcula como la deformación axial total de la muestra sobre la longitud original de la muestra, generando unas unidades adimensionales. Entonces, el área corregida se calcula como el área original de la muestra sobre 1 menos la deformación unitaria de la misma. Por otro lado, el esfuerzo instantáneo se calcula como P sobre A corregida, donde P vendría siendo la carga sobre la muestra en cualquier instante para el correspondiente valor de la deformación total de la muestra, sobre el área corregida de la muestra. Bien, a continuación resolveré un ejemplo sobre un ensayo de compresión simple. Tengo como datos de la muestra el diámetro, la altura y el peso. A partir de estos tres puedo conseguir
los demás. Para conseguir la esbeltez, solo tengo que dividir la altura entre el diámetro. 5 entre 2.5 me daría 2. Para conseguir el área, como es una muestra cilíndrica, puedo conseguirla mediante la fórmula de pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Bien, una vez tengo el área, puedo calcular el volumen. Para esto, lo que hago es multiplicar el área por la longitud. Cuando tengo el volumen, puedo también calcular la densidad húmeda, la cual viene dada por el peso húmedo de la muestra sobre el volumen. Y esta la multiplico por 9.81 para llevarla a las unidades de gramo sobre centímetro cúbico. En relación a la densidad seca, esta la puedo conseguir una vez tengo la densidad húmeda. Para esto, solo tengo que dividir la densidad húmeda entre 1 más el contenido de humedad. El contenido de humedad es un dato que lo consigo en el ensayo. Continuando con el LRC, en este caso, sería 0.17 kilogramos sobre división. Cada anillo de carga tiene una constante diferente que puede ir variando con el tiempo. En relación a la velocidad del ensayo, como es un ensayo con deformación controlada, esta debe estar entre 0.5 y 2% sobre minuto. En este caso, la nuestra es de 0.5% por milímetro. Para poder obtener la gráfica de esfuerzo de formación e identificar cuándo se produce la falla, tomaremos lecturas cada 10 unidades del deformímetro. Esto se debe a la rigidez de la muestra. Esas lecturas nos van a indicar la deformación en la muestra y nunca se debe tener menos de 15. Cada vez que tengamos una lectura de 10 unidades, debemos verificar la lectura del deformímetro que mide el anillo de la carga. Por ejemplo, cuando tengo 0 unidades en el deformímetro, reviso el deformímetro de carga y tengo 0. Cuando tengo una lectura de 10, reviso el deformímetro de carga y tengo 8. Cuando tengo una lectura de 20 en el deformímetro, reviso el deformímetro de carga y tengo 10. Cuando tengo una lectura de 30, reviso el deformímetro de carga y tengo 15. El ensayo debe durar un tiempo máximo de entre 10 y 15 minutos para que la disipación de presión de agua que tenga la muestra tenga menos efectos en los resultados del ensayo. La columna 1 y la columna 2 son datos. Pararemos el ensayo cuando tengamos un pico en el deformímetro de carga y observaremos que las lecturas se van a reducir. En este caso, la precisión del deformímetro es de 0.001 pulgada. Si quiero conseguir el 20% de deformación de la muestra, lo que tengo que hacer es dividir el 20% de la altura de la misma sobre la precisión del deformímetro. Como dije, la precisión del deformímetro es de 0.001 pulgadas. Esta debo llevarla a centímetros multiplicándola por 2.54, lo que me daría 0.00254 centímetros. Bien, el 20% de mi altura de 5 centímetros sería 1. Entonces, si quiero saber cuál sería el 20% de deformación, solo tengo que dividir 1 entre 0.00254, lo que me daría 393.70, lo que me indica que cuando tengo una lectura de 393.70 debo parar mi ensayo, ya que iría el 20% de la deformación axial. Ahora debo realizar los cálculos restantes para completar mi tabla. La deformación la consigo como la precisión del deformímetro por la lectura del deformímetro. La precisión del deformímetro la tengo en pulgadas, por tanto la multiplico por 2.54 para llevarla a centímetros. Entonces digo 0.001 por 2.54, eso daría 0.0254 centímetros. Así voy calculando cada deformación correspondiente a cada lectura del deformímetro. Para conseguir la deformación unitaria, lo hago dividiendo la deformación total en la muestra sobre la longitud original de la muestra. Digo
0.054 entre 5 me da 0.00508, una unidad que es adimensional, y así sigo cada deformación dividiéndola entre la longitud inicial hasta completar la columna 4. La columna 5 viene dada por 1 menos la deformación unitaria. Lo que hago es que le resto 1 a cada deformación unitaria correspondiente hasta llenar la columna 5. Esto lo hago para conseguir el área corregida de la muestra, la cual vendría dada por el área original de la muestra sobre 1 menos la deformación unitaria. Entonces digo 4.90, que es el área original, entre 1 me daría 4.90. Así sigo con cada área y cada columna 5 hasta completar el área corregida. Por ejemplo, el área original entre la deformación correspondiente acá, que sería 0.9949, eso me daría 4.9341, y así sigo hasta llenar la columna 6. Para conseguir la carga total en la muestra, lo que hago es multiplicar cada lectura del deformímetro de carga por el LRC. Así hago hasta llenar la columna 7 completa. Una vez tengo la columna 6 y la columna 7, puedo conseguir el esfuerzo que se genera en la muestra dependiendo de cada lectura. Para esto, lo que procedo es a dividir la columna 7, que corresponde a la carga total, entre la columna 6, que corresponde al área corregida. Esto lo hago para cada una. Por ejemplo, 0 entre 4.909 me da 0. 1.36 entre 4.9341 me da 0.28, perdón, y así sigo hasta llenar la columna del esfuerzo. Con los valores obtenidos, esfuerzo, deformación unitaria, realizamos la curva esfuerzo, deformación. Notamos que en el mayor valor de la curva, que en este caso es 1.294, estaría la resistencia a la compresión simple Q sub U. Este diagrama sirve para determinar el módulo de elasticidad. Para esto, se traza una recta donde las deformaciones serían recuperables, y a partir de este punto empiezan las deformaciones plásticas. Para calcular el módulo secante de elasticidad, simplemente es unir dos puntos de la curva de esfuerzo de deformación y calcular su pendiente. Por ejemplo, aquí tenemos que el módulo secante de elasticidad está dada por la variación de esfuerzo sobre la variación de deformación. Para el caso de 0.25 Q sub U, que sería 0.324 kilogramos sobre centímetros cuadrados, notamos que la deformación correspondiente a este punto sería aproximadamente 0.009. Entonces realizamos esta división y nos da 36 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que sería el módulo secante de elasticidad. También nos damos cuenta que conforme aumenta la resistencia a la compresión simple del suelo, va disminuyendo el módulo secante de elasticidad. En relación al módulo elástico, este es tangente a la curva, ya que la toca en un solo punto, y es la parte en donde se comporta o donde aún sigue el comportamiento elástico. Notamos que a este punto le corresponde un esfuerzo de 0.276 kilogramos sobre centímetro cuadrado y una deformación de aproximadamente 0.00508, lo cual nos daría un módulo tangente inicial de 54.33 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Dibujamos nuestro círculo de Moore, donde sigma 3 será igual a 0 y sigma 1 será igual a la resistencia a la compresión inconfinada, que en este caso sería 1.294. Bien, entonces la resistencia al corte o cohesión C sub U vendría dada sobre el esfuerzo desviador partido 2, lo que sería 1.294 kilogramos sobre centímetro cuadrado entre 2, que me daría 0.75 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Recordando que el ángulo de fricción interna es igual a 0. Gracias por su atención.